Martínez, de la casa. De verdad que para nosotros es un placer tenerla acá, igual que Fernando Sánchez por muchos años, desde hace muchos años, al lado de la asociación de Cara y apoyando desde otro país, pero siempre en miras de apoyar aquí a Venezuela. De verdad que muchísimas gracias por estar, por ese compromiso y por esa disponibilidad para poder desarrollar esta actividad tan importante que son las últimas tendencias que se están viendo. Para nosotros es un placer también tenemos a nuestra presidenta Judy González, la presidenta actual de la asociación. También es un honor, por supuesto. Yo le decía a ella, no, que no puede dejar de estar al presentar estos dos extraordinarios facilitadores. De verdad que para nosotros es un honor hacer esta actividad, y no saben el placer que me da el tener casi 80 personas. Se inscribieron muchísimos más, de verdad que sí, la respuesta que se ha tenido de todas nuestras actividades, porque de verdad que no me puedo quejar. Gracias por eso, gracias por creer en nosotros, por confiar en nuestras actividades. Para nosotros de verdad que eso a mí me llena muchísimo, y a la Junta Directiva por supuesto también. Síganos en nuestras redes sociales, @ABGH Piso Oficial. Y estén atentos a todas nuestras actividades. La semana que viene también tenemos otras actividades, y en agosto tenemos actividades que vamos desarrollando en base a lo que ustedes nos han solicitado. Entonces, siempre atentas de todos esos requerimientos que ustedes hacen y que les ayuden a tener herramientas para el desarrollo dentro de tanto personal como en las organizaciones. Cedo la palabra a Judy González, nuestra presidenta, quien va a presentar a estos dos extraordinarios ponentes. Adelante, Judy. Gracias, Milce. Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos. De verdad que es un honor poder estar ahorita abriendo este evento, y qué mejor que de la mano de Ariadna Martínez, nuestra actual presidenta del Consejo Consultivo de la ABGH, la antigua presidenta de la Junta Directiva. Ariadna es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene más de 20 años trabajando todo el mundo, lo que tiene que ver el sector, todo lo que es gestión humana. Es una apasionada, los que la conocemos sabemos que es una enérgica en todo lo que tiene que ver con gestión, con gente, y hacer que las cosas sucedan. Ariadna también tiene una especialización en ciencias políticas de la Universidad Simón Bolívar, y tiene un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Ella actualmente está residiendo en Chile, y bueno, es como que estuviera aquí porque estamos en contacto siempre. Por su parte, bueno, Fernando Sánchez Arias. Fernando está en Estados Unidos. Tenemos dos expositores de lujo, uno en el norte y uno en el extremo sur. Fernando es el presidente del Consejo Académico y asesor de Click Institute, think tank basado en Washington. Tiene más de 30 años como ejecutivo de gestión y estrategia humana y organizacional. Sé que fue el director de recursos humanos de Home Depot en Estados Unidos. Debe haber sido un reto muy grande esa empresa, la naturaleza de la empresa, y que sea en Estados Unidos precisamente. Tiene estudios doctorales y maestría en aprendizaje basado en el trabajo de la Escuela de Wharton y de la Escuela de Graduado de la Educación de la Universidad de Pensilvania. Bueno, sin más, porque realmente vinimos a escucharlos a ellos, vamos a hablar de un tema muy apasionante, un tema de que tiene unos cuantos años escuchándose, pero en Venezuela, por todo lo que nos ha sucedido, hemos llegado como un poquito más tarde. Sin embargo, si hay algo que nos caracteriza a los venezolanos es la autoformación y saber cuáles son las tendencias. Entonces, bueno, les dejo la palabra tanto a Ariadna como a Fernando. Bienvenido, esta es su casa y seguirá siendo. Gracias, Judy. Gracias, Judy. Muchísimas gracias. Yo primero que nada, pues quiero darte las gracias a ti, a Emilce, a toda la Asociación Venezolana de Gestión Humana por esta invitación, y darle las gracias también a mi amigo Fernando por aventurarse en este invento, ¿okay?, que estamos haciendo hoy. Nosotros originalmente preparamos para ustedes una presentación, incluso estamos terminando de escribir un artículo en base a lo que vamos a estar conversando hoy, pero al final dijimos, pero seamos un poquito consistentes, ¿no? Hagamos una presentación como más inspirada en la manera de trabajar en la agilidad, y lo que decidimos es ir tejiendo una conversación a cuatro manos
a dos voces, pero también nos gustaría que esta conversación, así como un tejido, se fuera enriqueciendo también de las preguntas de ustedes. Así que muchísimas gracias. Yo me siento en Venezuela, me siento en una conversación entre amigos. He visto alguna gente allí, no los he podido ver todos, pero porque en mi pantalla solamente veo de 4, solamente veo uno, pero veo algunos nombres conocidos. Y si bien sé que la mayoría de la gente que nos acompaña es de Venezuela, también veo amigos de otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo desde este rinconcito del sur de América Latina, pero con mi corazón en Venezuela, pues les doy las gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Hay algo, un aspecto muy bonito del agilismo y es la fluidez. Y yo creo que eso es lo que vamos a estar viviendo en esta conversación. Reitero el agradecimiento a Emilce y a Judith. Y quiero darles una anécdota. Yo aquí estoy, gracias a Arianna, y Judith está en la presidencia, gracias a Arianna también. Judith me hablaba de Arianna como la persona que logra lo que quiere de una manera sutil, sin que uno se dé cuenta, le dice que sí. Entonces, para mí es un honor compartir este espacio de aprendizaje. Cuando estábamos codiseñando la sesión, nos dimos cuenta de que tanto Arianna como yo íbamos aprendiendo el uno del otro, e íbamos aprendiendo y reafirmando o refrescando o descubriendo cosas que no sabíamos, y nos íbamos a buscar las fuentes seminales, a los expertos, para poder compartir con ustedes nuestra mirada. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje conjunto. Aquí tanto Arianna como Fernando no nos planteamos como expertos, nos planteamos como aprendices. Y eso es una mirada muy importante en el agilismo. Hablando de esto, Arianna, cuando hablamos del mundo de hoy, de esta nueva normalidad, que tanto tú como yo hemos acordado de llamarla una nueva nunca normalidad, ¿cuál es ese mundo en el que irrumpe el agilismo? Interesante tu pregunta, Fernando. Y mira, cuando tú dices nueva normalidad, nueva nunca normalidad, yo creo que esto es un punto importante, porque nosotros a veces nos encantan algunas frases y las repetimos hasta que se convierten como en un lugar común, ¿no? Primero que nada, la expresión nueva normalidad ya fue usada en el 29 a propósito de la Gran Depresión, fue utilizada hace 12 años cuando la crisis subprime, y en esta oportunidad, ¿por qué hemos decidido cuestionarla? Porque pareciera que la normalidad era justamente el problema. Si bien nosotros podemos decir, bueno, esto es una pandemia, pero más allá de la pandemia, todo lo que nos está pasando en los últimos años, y que esto viene a ser así como, wow, como el detonante de una cantidad de cosas que venían dándose en el mundo. Yo diría que ya desde principios de este milenio empezamos a tener cada vez más señales de que el mundo estaba agotándose, el modelo con el que veníamos viviendo. El modelo con el que veníamos viviendo como seres humanos, el modelo como que veníamos viviendo en las organizaciones. Y yo creo que los dolores de parto de un nuevo mundo ya tienen más de 20 años, pero en este minuto pareciera que es que estamos llegando como a ese punto clave y crucial. Hasta hace muy poco, yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí sí, cada vez que iba a un seminario de estos que se respetara y que uno hablara del entorno o hablara de inteligencia contextual, que además nos encantan esas frases así rimbombantes, uno siempre hablaba del mundo VUCA o del mundo VUCA por sus expresiones, por sus siglas en inglés. Estoy seguro que casi todos ustedes han oído hablar del mundo VICA o VUCA, pero por si acaso voy a mencionarlo muy rápidamente. No vaya a ser que haya alguien aquí que no lo sepa y no quiero partir de ese trasfondo de obviedad. Y básicamente veníamos diciendo en los últimos 5 o 6 años que vivimos en un mundo, en un contexto vulnerable, en un contexto incierto, complejo y ambiguo. ¿Eh? Y esta expresión, que además la hemos venido utilizando en los últimos años, quiero contarles que no es nueva. Aunque se puso de moda en los últimos 5 o 6 años, esta expresión incluso sale del ejército americano para describir lo que ellos preveían iba a ser el mundo posguerra fría. Y efectivamente el mundo posguerra fría acá, 30 años después, pareciera que ha sido así
y ahorita hemos llegado como al momento cumbre de esa volatilidad, de esa incertidumbre, de esa complejidad y de esa ambigüedad. Sin embargo, pareciera que esa definición, con todo esto que está pasando en la pandemia, como que se nos hizo patente. Pasó de ser una expresión bonita para usar en congresos a vivirla en carne propia. ¿Okay? Yo no sé ustedes, pero yo tengo un poquito más de 4 meses en cuarentena, viendo cómo todo va cambiando en los últimos 4 meses. Cada semana las predicciones cambian y todo lo que sabíamos hasta hace 4 o 5 meses parece que no nos está sirviendo. Entonces, si hay un momento donde los cimientos de las certidumbres están temblando, ha sido esto. De hecho, hoy en día se habla también de un mundo donde las barreras son difusas. Muestra un botón, estamos aquí hablando, tú estás en Houston, yo estoy aquí en Santiago de Chile, hay gente en Venezuela, yo antes de que empezáramos vi que alguien saludaba desde Barquisimeto, alguien desde Buenos Aires. Entonces es interesante porque a veces uno no sabe dónde está, pero las barreras no solamente, o las fronteras no solamente son difusas desde el punto de vista geográfico, sino también del conocimiento, de los contextos, todo esto que durante años veníamos diciendo en el mundo de gestión de personas, de los silos, pareciera que esto nos obliga como empezar a ver que ya se difuminan esas barreras, esas áreas. Cuando todo el mundo está teletrabajando, cuando aquí lo clave es la sobrevivencia, pareciera que esas barreras son cada vez más difusas. Por otro lado, estamos en un momento donde estamos sobredemandados. Yo les debo confesar que yo estoy trabajando cerca de 4 o 5 veces más de lo que siempre estaba trabajando, para ganar 4 o 5 veces menos de lo que siempre estaba ganando, ¿no? Entonces pareciera que no nos damos abasto, cada vez tenemos como más demandas por todos lados, ni contarle las mamás que tienen en su casa al marido trabajando, ellas trabajando, los niños haciendo homeschooling. Entonces pareciera que no nos damos abasto. Pareciera también que otro de los signos de estos tiempos sigue siendo, y yo creo que el punto crucial de todos es el de la complejidad, pero también donde estamos como una suerte de adicción a la sobreestimulación cognitiva y a la tecnología. O sea, mientras nosotros estamos aquí en este momento, yo tengo por lo menos unas 18 invitaciones a eventos donde se está hablando más o menos de lo mismo. Solamente de la gente que yo conozco. Yo no me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que hay. Y a veces yo digo, bueno, necesito 2 o 3 vidas para poder ver todas las series que me dicen, para poder hacer las clases de yoga virtual, para hacer una cantidad de cosas. Entonces, ¿saben qué? Este es el mundo en el que estamos ahorita. Un mundo, como se ha dado en llamar, un mundo líquido, donde pareciera que todas las certezas se han ido como disolviendo y donde uno dice, bueno, pero si no hay orilla, un mundo donde si no hay certezas, ¿qué es lo que nos queda hacer? Y en los mundos líquidos lo que nos queda es nadar para seguir nadando. Ahora, no se angustien, porque uno dice, bueno, pero si voy a nadar para seguir nadando, cuando me canso, ¿qué pasa si no hay orilla? Aprenda a flotar. Y básicamente lo que nosotros queremos conversar hoy es sobre la agilidad como una oportunidad o una manera de aprender a flotar, ¿no? Aprender a fluir en este mar de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, de simultaneidad en este mundo y hacerlo de una manera que nos dé felicidad y que nos dé tranquilidad, ¿no? Que era la gran búsqueda de los estoicos. Ahora bien, yo no sé si te has dado cuenta, tú me preguntabas cómo es este mundo, pero date cuenta que todas las categorizaciones coinciden en la complejidad. Y ahí me encantaría, Fernando, que nos ahondaras tú un poquito. Cuando hablamos de complejidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso de complejo? Qué interesante, porque, y vamos a usarlo como un ejemplo. Todos nosotros, casi todos nosotros, los que son afortunados de vivir en ciudades con una extraordinaria infraestructura de transporte, no necesitan vehículos, que eso sería lo ideal. Pero desafortunadamente muchas de nuestras ciudades no están diseñadas para un espacio de movilidad no vehicular. Entonces, bueno, casi todos nosotros, sobre todo en Venezuela y acá en Texas, tenemos un vehículo. En la mayoría de las metrópolis que están desarrolladas no lo hacen, pero en mi vida en Bélgica, en 2 años yo utilicé el carro una vez. Aquí sin carro no puedo moverme, en Venezuela no me puedo mover. Entonces todos tenemos
una llave de un vehículo. Sea que sea una llave normal, de estas que metemos en una ranura y giramos, o sea una llave de botoncito, que aprieto y activo una batería con una señal que enciende mi vehículo o permite que yo lo encienda con un botón dentro del vehículo. Eso es una llave que tiene relativa simplicidad en el uso. Si es una llave normal, es mucho más simple que la llave de apretar el botón y activar una batería. Esta llave es simple comparada con el vehículo completo. El vehículo completo es complicado. Me va a tomar comprender la estructura del carro mucho más tiempo que la estructura de mi llave. Y si es una llave normal, de metal, que meto una ranura y giro, bueno, pues no tengo que comprender nada, es exageradamente simple. Cuando yo me voy al tráfico, el tráfico es complejo. Hay una cantidad de factores que no se pueden predecir en un tráfico normal, en una ciudad normal. Pero si yo hablo de Maracaibo en las playitas, en el centro de Maracaibo, hablo de Pattaya en Tailandia, yo hablo, o de Nueva Delhi en la India, hablo de un caos extraordinario. Entonces la complejidad es un espacio que va más allá de lo que es complicado. Lo que es complicado tiene que ver con estructura y comprensión de lo que está allí en ese espacio. Lo que es complejo y caótico tiene que ver con el comportamiento de los componentes de ese sistema y la capacidad o no de predecirlo. Entonces, cuando hablamos de procesos complejos versus procesos complicados, en lo complicado yo comprendo la estructura, aunque tenga una cantidad inmensa de componentes que me va a tomar mucho tiempo comprenderlo, pero es ordenado y es fácil de verlo. ¿Me va a tomar tiempo? Sí. Pero en lo complejo yo no puedo predecirlo. Tengo cierto margen de hacer una predicción, pero es muy emergente y muy volátil. Ahí no tengo ni orden, ni tengo la de predecir. En espacios como los actuales, COVID-19, la pandemia es un excelente espacio de alta complejidad. Primero porque hay muchos componentes que no están ordenados y que nos es muy difícil predecir. Es allí donde la comprensión de esta nueva mirada de hacer gestión humana y de organizaciones toma un factor predominante. Volvamos al carro y hagamos que sepamos cuándo es una llave, cuándo es el carro, cuándo es el tráfico y cuándo es el tráfico en las playitas en Maracaibo en el centro. Muy bien. Pareciera entonces que llevado al mundo de los recursos humanos, todas las cosas que son obvias o simples, como dices tú, son aquellas cosas que nosotros perfectamente podríamos tercerizar, podríamos automatizar. Aquellas cosas que son complicadas son aquellas donde el conocimiento técnico, el conocimiento experto es el que no funciona, pero el espacio de lo complejo es aquel para el que no hay recetas. ¿Okay? Así es. Ese espacio donde lo que nos queda es como ir experimentando ensayo y error, y donde lo que sabíamos antes no pareciera ser la respuesta o nada nos garantiza el éxito. ¿Es así? Tengo una preguntita que me estoy mordiendo la lengua en hacerte, pero hay algo que quiero apuntar. En mi entrada, como decía Judith, a Home Depot y en la división de innovación y de retail interconectado en la que tuve la fortuna de trabajar, mi jefe, el CEO de la división, decía y marcaba con metras de un color y con metas de otro color los fracasos y los éxitos. Y él tenía siempre un tubo grande de vidrio con la mayor cantidad de fracasos y cada fracaso era celebrado. Y uno de los valores de la división era experimentar sin miedo al fracaso. Y todas las semanas en nuestra reunión del equipo líder nos preguntaba a cada miembro del equipo que cuál había sido el fracaso de esta semana. Entonces esa fluidez de tener la posibilidad de experimentar,
de abrazar lo emergente es lo que se une a esa promesa del agilismo. Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es la promesa del agilismo, Ariana? ¿Cuándo aparece el agilismo? ¿Cómo y de qué inquietudes parte y de qué se hace cargo? Bueno, qué bueno. Y cuando tú dices, bueno, ¿cuál es la gran promesa del agilismo? Justamente la gran promesa del agilismo es la de hacerse cargo de la complejidad. El agilismo es la oferta para que en aquellas situaciones donde no tenemos recetas que antemano nos garanticen que nos va a funcionar, dice, es aquí el momento de la agilidad. Después vamos a hablar un poquito cómo es la manera de operar y de actuar en la agilidad, pero básicamente esto lo que tiene que ver es cuando usted no sabe porque no tiene ningún tipo de certezas, recurra a la inteligencia o a la sabiduría colectiva. Ejemplo con lo que está pasando ahorita. O sea, nadie tiene certeza ni cuándo se acaba esto, ni esto si es. Entonces, ¿cómo ha funcionado esto mejor? Los países que han compartido conocimiento, que han compartido prácticas, que han experimentado, que han salido temprano, prueban, tienen feedback y siguen probando, que es un poco lo que se llama el método experimental. Yo diría que aquí, por eso tú dices, ¿cuál es la gran promesa? Hacerse cargo de la complejidad. Y un principio clave, y lo voy a poner aquí muy en criollo, es, señor, salga rápido. No importa que no salga muy arregladito, salga feo, pero salga rápido. Si usted sale muy bonito, muy arregladito, probablemente salga tarde. Entonces, aquí la invitación es equivocarse rápido, tempranamente y barato. Y cuando decimos barato, no solamente a menor costo económico, sino a menor costo de desgaste humano. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo recuerdo la primera vez que a mí me tocó montar un sistema de evaluación de desempeño basado en competencias. Nos pasamos más de un año en eso y creando el software y tal y cual. Y después salimos y la cosa no salió bien, a la gente no le gustaba. Y yo digo, pero qué desastre, qué arrogancia la nuestra, ¿okay? Que nunca hicimos pequeñas pruebas, no hicimos prototipos o MVP, pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora, cuando hablamos de agilidad, y tú me preguntabas qué significa el agilismo, yo no lo quiero poner en términos muy complicados, sino en términos muy sencillos. El agilismo tiene que ver, o la agilidad, para ponerlo en el término, porque agile es como el anglicismo al que se refiere, digamos, la manera de pensar y las metodologías ágiles, pero tiene que ver con el concepto de agilidad. Y la agilidad no es otra cosa que la capacidad, y eso es bueno, porque al ser una capacidad quiere decir que la podemos instalar, que tiene un sistema para cambiar de dirección rápidamente y con destreza. Llevado al mundo de las organizaciones o de las personas, es la capacidad que tiene una organización o una persona de, ante una determinada circunstancia que le exige aportar valor, cambiar rápidamente de dirección, con mucha destreza, con mucha flexibilidad. Eso significa, ante las situaciones y ante los estímulos del entorno, moverme rápido, pero a la vez de manera flexible. Entonces pareciera que es una capacidad, tiene más que ver con una manera de pensar que con otra cosa, ¿no? Y si ustedes lo ven, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes imaginarse un buque grande, veloz, y les pido que se imaginen un barquito a vela, y si yo les preguntara cuál de los dos ustedes asocian con agilidad, seguramente me dirían que el barquito a vela, porque pareciera que la agilidad no es una cosa que tenga que ver solamente con rapidez, sino que tiene que ver también con flexibilidad. ¿Okay? ¿Por qué el Titanic choca contra el iceberg? No es porque no lo vio, pero era tan pesado que por más que cambiaron de dirección, no pudieron hacerlo de manera diestra. Lo hicieron rápidamente y por eso no podía moverse rápidamente sin que se partiera en dos, que fue lo que terminó pasando con el Titanic. Entonces, de alguna manera, llevado al mundo de las organizaciones y de las personas, pareciera más ligero estemos nosotros, más fácilmente nos podemos mover. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este boom de la agilidad?
Y es interesante porque todo este boom de la agilidad, si bien se ha puesto muy en boga en los últimos años, surge en el año 2001. ¿Okay? Mediados del año 2001, 17 de los mejores ingenieros de desarrollo de software del mundo se reúnen en las montañas de Utah a conversar acerca de sus dolores, sus preocupaciones y lo que a ellos les estaba pasando en este mundo donde empezaba todo el tema de la transformación digital, donde empezaba a ponerse en boga todo el mundo de la tecnología. Y estos tipos se reúnen allá en esas montañas y yo me imagino, yo voy a especular lo que conversaron, ¿no? Yo me imagino que ellos tienen que haber tenido conversaciones algo así como, wow, nosotros que somos los 17 más brillantes y mejor pagados, nos enseñaron en la universidad que si uno tenía muy buenos procesos y unas excelentes herramientas, las cosas se lograban. No importaba cuán talentosa fuera la gente, pero en la realidad nosotros nos estamos encontrando con que si bien los procesos son importantes y tener buenas herramientas contribuye, es realmente el talento, el conocimiento y la actitud de las personas las que marca la diferencia. Entonces yo me imagino que en esos momentos ya habrán dicho, bueno, ¿y qué tal si nosotros, no es que no vamos a tener procesos y herramientas, pero qué tal si nosotros privilegiamos a las personas y a las interacciones entre ellas antes que a esto? Y justamente esa es la primera declaración o el primer postulado del manifiesto Agile. Personas e interacciones por sobre procesos y herramientas. Ojo, por sobre, no en vez de, a nosotros los occidentales nos encanta o es blanco o es negro, nos cuesta la integración. Es ambos, pero vamos a privilegiar personas e interacciones. Por otro lado, yo me imagino que ellos deben haber dicho, oye, ¿a ti no te pasa que te llega un cliente cuando tú tienes 4, 5, 6 meses trabajando y te dice, me encantaría ver cómo va mi producto, y yo le muestro toda la documentación y me dice, ah, no, chico, pero tú lo que tienes es puro papel? Y ellos dicen, bueno, ¿y qué tal si nosotros empezamos a privilegiar un producto o servicio, en el caso del software, un software funcionando antes que documentación exhaustiva? Eso no quiere decir que no vamos a documentar, pero vamos a privilegiar empezar a tener pequeños prototipos, lo que hoy se llama el MVP, que es el producto mínimo viable, funcionando. Feíto, no importa, pero vamos a ir probando y en base a eso vamos aprendiendo y vamos iterando. Feíto, pero que salga rápido. Pero que salga rápido. Y ese es justamente el segundo postulado del manifiesto Agile, que dice, privilegiamos productos y servicios funcionando antes que documentación exhaustiva. Yo me imagino que la tercera conversación que tuvieron esos locos debe haber sido algo así como, cónchale, nos pasamos meses acordando los términos de referencia con el cliente. Condiciones de satisfacción, como le gusta decir a los coaches ontológicos, que sé que aquí hay varios. ¿Okay? Definimos las condiciones de satisfacción. Después que lo tenemos listo, se lo mandamos al departamento legal, al nuestro, al del cliente. Pasamos 2, 3 meses, se firman los contratos y a los 2 meses las condiciones cambian. Y es todo ese paquete. Entonces, yo me imagino que estos tipos deben haber dicho, mira, ¿sabes qué? Empecemos a privilegiar la cooperación con el cliente antes que los contratos, lo establecido en un contrato. No es que no va a haber contrato, pero privilegiemos esto. Y ese es justamente el tercer postulado del manifiesto Agile, que es privilegiar la cooperación con el cliente antes que lo que está establecido en un contrato. Y es bellísimo porque en toda la manera de trabajar Agile, uno trabaja de la mano con el cliente. Yo me acuerdo cuando yo fui VP de Recursos Humanos, eso fue un desastre. Yo le pedí al área de tecnología nuestra que nos elaborara un software X. Y yo me acuerdo que cada vez que me invitaban a una reunión, yo les decía, no vale, pero si ustedes son los que saben. Y yo no iba. ¿Okay? Mandaba al analista que recién acababa de llegar porque sentía que eso no era importante. Y hoy yo digo, pero esto es un desastre. ¿Okay? Si yo soy la que sabe, ¿cómo es que yo no co-construya con ellos? Eso es así como que tú te mandes a hacer el vestido de novia y le digas a la costurera, tú eres la que sabes y me lo pruebo el día de la boda. Y ese día no me gustó y la cosa no funciona. Entonces aquí se establece ese punto de ir trabajando muy de la mano.
Y yo me imagino que la cuarta conversación que deben haber tenido estos locos tiene que haber sido algo así como, oye, yo en la universidad me quemé las pestañas aprendiendo a utilizar el Project, aprendiendo gestión de proyectos, utilizar las cartas Gantt y todo esto. Mira, y después que establecemos esto, en la realidad las cosas van cambiando. Y cuando yo termino un proyecto, resulta que lo que yo ya terminé no es vigente y nada más inútil que hacer un proyecto bien hecho, pero que ya no tiene ninguna utilidad para nadie. Entonces yo me imagino que eso, en ese momento estos tipos deben haber dicho, muy bien, entonces nuestra cuarta declaración, que es el cuarto postulado, es privilegiemos la adaptación al cambio antes que el seguimiento de un plan. Entonces es lindísimo porque si tú escuchas estos cuatro postulados, uno dice, pero esto es sentido común. Estos tipos no descubrieron el agua tibia. No, la genialidad de estos locos. ¿Y por qué le digo yo unos locos? Yo conocí un par de ellos y de hecho con uno de ellos he tenido pues una relación más cercana. Son como una suerte de hippies del mundo del software. ¿Okay? Porque definitivamente para ellos la agilidad, más que un tema de herramientas, más que un tema de metodologías, tiene que ver con una manera de pensar, tiene que ver con lo que se llama una cosmovisión, una manera de mirar el mundo, las relaciones, el mundo de las organizaciones, la colaboración. Y yo me quito el sombrero ante ellos, pues yo digo, estos tipos pusieron en 4 postulados, a partir de los cuales han salido no sé cuántos principios, varias metodologías, tenemos casi 20 años hablando de esta historia porque el mundo cambia a partir de poner en 4 postulados lo que teníamos más de 50 años hablando en el mundo de la gerencia, del management, ya lo venía diciendo Argyris en sus modelos de aprendizaje, Peter Senge en la quinta disciplina. Entonces, estos tipos agarran todo eso que nosotros hemos hablado y lo ponen en estos 4 postulados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, si bien hay metodologías ágiles, que es quizás lo que se ha hecho más famoso, como Scrum, SAFe, después podemos mencionar un par de ellas, que es lo que se llama los frameworks, después vamos a entrar un poquito allá, pareciera que lo más importante es la manera de pensar, la filosofía. Y ha sido tan potente, que es lo que se llama el mindset, que hoy en día ya ese mindset de la agilidad no solamente se está aplicando en el mundo de desarrollo del software, sino que cada vez son más áreas que ya están, por ejemplo, las áreas de mercadeo, áreas de finanzas y más recientemente las áreas de gestión humana que están adoptando prácticas de la agilidad en sus procesos de trabajo. Y en ese sentido, más bien, me gustaría detenernos, aunque después podemos mencionar algunos frameworks, me gustaría detenernos en el mindset, manera de pensar, creencias, paradigmas, como lo queramos llamar. ¿Tú podrías un poquito hablarnos, Fernando, de cuál es ese mindset de la agilidad? Claro, claro. Sin duda alguna, al hablar de ese mindset que tú estás describiendo y planteando esos 4 postulados, yo me acuerdo de una mata de mango que estaba en el patio de mi casa. En mi patio en Maracaibo, yo vivía en el Naranjal, todavía la casa de mis padres está allí, aun cuando mis padres viven acá algunos meses en Estados Unidos y algunos meses en Buenos Aires. En ese patio habían 2 matas, una de una mata de níspero y otra una mata de mango, y esa mata de mango tenía unas raíces muy fuertes. Me recuerdo que era una mata de mango con trementina y que solamente papá y yo éramos los que podíamos disfrutar esos mangos y que mamá los utilizaba para hacer jalea de mango y dulce de mango. En esa mata veo perfectamente lo que es el concepto de mindset, de modelo mental o perspectiva de pensamiento y todo lo que llamamos marcos de referencia o frameworks. Si yo veo la mata de mango, en las raíces está representado el mindset. Es lo que yo no veo, es lo menos visible, pero es lo más poderoso. Sin la raíz, esa mata de mango no se sostiene y no da frutos. Es el mindset el que alimenta el resto del árbol. Lo que más veo son los frameworks, son las hojas y los frutos.
pero ellos son lo que son menos poderosos. Paradójicamente, el poder está en la raíz. Paradójicamente, el poder del agilismo, de la mirada ágil de los procesos individuales, organizacionales y sociales, está en la raíz, en la manera de pensar. Luego va moviéndose hacia los marcos de referencia, y en ese movimiento hacia arriba desde la raíz del árbol voy por lo que son los valores, estos 4 valores que acabas de dar, los 4 postulados, y luego los 12 principios. Y vienen después de los principios, los valores están en el tronco, las ramas son los principios, y las prácticas y los marcos de referencia están en ya las hojas y los frutos. Esos 12 principios y seguidos por las prácticas y los marcos de referencia, los frameworks, como lo llamaste, tú los mencionaste, entre ellos están, por supuesto, el Kanban, que es la gerencia visual, los grandes avisos, los grandes cuadros de comando visual, donde yo con tarjetas de colores, cinta plástica o con post-it, yo voy marcando lo que está revisándose en cada sprint. El Scrum, que es el proceso desde lo que yo tengo que diseñar y programar hasta lo que voy terminando con mis sprints de los lunes y con mis sprints de los viernes, con la revisión constante del proceso colectivo de trabajo conjunto, y el XP, entre otras, como el APFF y Crystal Clear, que son otros de los marcos de referencia. Y eso lo van a ver en nuestro artículo. Nosotros estamos detallando cada uno de estos componentes de contenido en el artículo para que sea fácil de comprender el agilismo y lo que es la conexión con la gestión de personas y gestión humana. Entonces, partimos volviendo al árbol, a la mata de mango, en el patio de mi casa, en el Naranjal, en Maracaibo. Es la raíz, es el mindset. El marco de referencia o el framework son las hojas y los frutos. Entonces, en este fluir del crecimiento de la mata de mango, tengo el mindset, tengo los valores, que son los postulados, los 4, los 12 principios y las múltiples prácticas, herramientas y procesos que ya están en el marco de referencia. Hablándote de esto, me despierta algo. Si yo veo cómo tú empezaste a hablarnos del mundo en que estamos viviendo y ahora complejizado y desafiado por la pandemia y por lo que estamos enfrentando. Hablaste también del agilismo, introducimos el concepto de complejidad, de caos, de simplicidad y de complicación. Y hablamos también de dónde nació el agilismo, por qué, de esos postulados. Me llama la atención cuáles serían las habilidades y sensibilidades, Ariana, que deberíamos nosotros todos en esta llamada, como líderes de gestión humana, desarrollar, rescatar, enfatizar, para que podamos dirigir nuestras organizaciones y nuestra gente de una manera más humana, más efectiva y más armónica. Wow, eso es una pregunta que da solamente para hablar 2 o 3 días de esto, ¿no? Sin embargo, voy a tratar de resumirlo. Voy a empezar primero con las sensibilidades, porque las sensibilidades tienen que ver con algo que va más allá de una competencia, de una capacidad que yo aprendo, ¿no? Tiene que ver con hacerme sensible a. Y la primera de ellas, sin ánimo de querer aquí sonar peace and love, ni muy espiritual, pero creo que sí, tiene que ver con la atención plena, la capacidad de estar presente aquí y ahora. Y la capacidad de estar presente aquí y ahora, la atención plena para los que hagan mindfulness, estado zen, para los que hacemos meditación zen o como ustedes lo quieran llamar, tiene que ver con esa capacidad de poder estar presente y poder detectar qué es lo que está pasando en el entorno y poder dar una respuesta de la manera más ágil posible. Y cuando digo ágil, es distinto a rápido. Muchas veces cuando yo respondo de manera rápida, es reactiva.
sin mucha conciencia. La agilidad es como rapidez con conciencia. Es poder hacerme la pregunta que dice Otto Scharmer, ¿qué es lo que me está pidiendo la vida en este instante que yo haga? Aunque yo lo haga muy rápidamente, pero con conciencia. Otra sensibilidad que yo creo que es muy importante cultivar, definitivamente es la de abrazar la incertidumbre como parte de la aventura de la vida. O sea, yo creo que nos han dicho hasta el cansancio desde que el cambio es lo único constante, lo único permanente es el cambio, como que fuera una gran novedad. Y eso lo venimos oyendo desde Heráclito, ¿no? Toda la vida, todo el mundo es cambio permanentemente. Pero pareciera que el mundo que nos está tocando vivir es como el que nos pone así, ¡paf!, frente a la cara todo este tema de la incertidumbre. Por ahí vi que estaba Eladio, muchacho, y yo de Eladio aprendí, él tiene una expresión muy linda que él decía, Dios es el gran desordenador, haga un plan que Dios se lo desordena, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el día que nosotros lo abrazamos, no es que yo me adapto al cambio, no, es que yo incluso empiezo a abrazar y dar gracias a Dios todos los días porque hay cambios, empiezo a vivir mi vida de una manera totalmente distinta. Otra sensibilidad que para mí es clave, y aquí estoy también parafraseando o citando a Fernando Flores, padre de lo que se llama hoy en día el coaching ontológico, porque tampoco quiero decir que es el padre de la ontología del lenguaje, porque es anterior a él, ¿no? Pero Fernando dice que una habilidad súper importante es la gratitud histórica, y a mí me parece clave. La gratitud histórica tiene que ver con la conexión de aquello que nos ha traído hasta acá. Poder conocer cuáles son los orígenes, agradecer y a partir de ahí construir. Tanto en el mundo de la agilidad como en cualquiera, no se trata de que lo de antes no sirve, sino que yo me monto sobre lo de antes y voy iterando desde el aprecio, desde la gratitud. Tiene que ver con poder conectarme con qué es aquello que es valioso para mí y que yo quiero conservar al punto que estoy disponible a cambiar para. ¿Okay? ¿Por qué nos metemos en agilismo? ¿Porque está de moda? No, sino porque nos damos cuenta que nosotros queremos conservar nuestra vigencia en el mercado y si no cambiamos podemos perder eso que para nosotros es súper importante. ¿Cuándo yo voy a un terapeuta de pareja? Cuando estoy a punto de perder la relación, que para mí es tan importante y la quiero conservar y estoy disponible para cambiar, para conservar eso. Y una última habilidad, aunque podría mencionar otras, pero estas para mí son las más importantes, tiene que ver con el profundo amor a las generaciones futuras. ¿Okay? Los estoicos dicen que uno tiene que vivir lo que ellos llaman el memento mori. O sea, el memento mori es acordarnos todos los días que nos vamos a morir, que es la única certeza que tenemos en la vida, que todos los que estamos aquí nos vamos a morir, no sabemos cuándo, pero esa es la única que no pela. ¿Okay? El 100% de los que nacen se mueren. O sea, ahí no hay margen de error. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia, es poder vivir cada día como si hoy fuera el último, pero con visión de eternidad. ¿Cuál es el mundo que quiero dejar? En las organizaciones, en mi casa, en mi comunidad. Y respecto a las capacidades, yo creo que hay muchas se desprenden de los valores, los principios que tú hablabas, como es, digamos, la capacidad para poder aprender del error, eso tiene que ver con la humildad, la apertura, tiene que ver con la capacidad para pensar en conjunto. Tú hablabas hace rato del pensamiento visual, pero yo quisiera resumirla fundamentalmente en 4 que tú mismo has mencionado en tu líder 4D, cuando puedan escuchar la charla de Fernando y lean su próximo libro sobre el líder 4D, que tiene que ver con la capacidad de ser diverso, divergente, disruptivo y digital. Entonces yo diría que esas son 4 capacidades claves. La diversidad, aprender a trabajar en diversidad, aprender a trabajar y ser divergentes, ¿okay? A ser disruptivos, ser digitales. Y para ello se requiere también cultivar ciertos estados de ánimo. Estados de ánimo que de alguna manera, vistos como predisposiciones a la acción, nos permitan entrar esto. Estados de ánimo como el asombro, estados de ánimo como la curiosidad, estados de ánimo como la serena ambición y estados de ánimo como la confianza, que no solamente es un juicio, sino también un estado de ánimo, y el estado de ánimo de la humildad, la apertura porque sin eso no es posible aprender del error.
Ahora bien, Fernando, nos quedan como 10 minutos antes de abrir un espacio de preguntas y respuestas, así que ya tendríamos que empezar a ir hacia otro punto. Y dado que la convocatoria fue hablar de intersecciones entre el agilismo y la gestión de personas, yo quisiera, antes de hacer la conexión de agilidad con gestión de personas, sí preguntarte a ti, porque sé que tú has estudiado el trabajo de Johansen, todo lo que ha hecho este señor Franz Johansen en el tema de las intersecciones, que nos cuentes un poquito de qué se tratan las intersecciones y cuál crees tú que es esa intersección entre el trabajo de Johansen, el agilismo y la gestión de personas. Fíjate qué interesante, porque tú hablabas de diversidad, divergencia, disrupción y digital, y de ser curioso y de ser humilde. Y básicamente las intersecciones tienen que ver con eso. Nosotros, yo recuerdo, vuelvo a la Venezuela que tanto amamos todos, y yo recuerdo la primera vez que yo fui a Caracas. Yo venía de Maracaibo y parecía la Zulianita, aquella novela donde la Zulianita está toda perdida con el neceser ahí en el centro de Caracas. Bueno, yo parecía así cuando vi aquí el Saint-Pierre. Entonces, las intersecciones de las avenidas, de las autopistas en Caracas, se me hicieron tan fascinantes porque me parecían majestuosas. Viniendo de Maracaibo, donde no había sino un elevado por ahí que era medio ahí pequeñito y de un canal, ¿no? Entonces, tenía su maravilloso puente, pero el puente no tenía intersecciones. Entonces, cuando veo esa unión de avenidas, autopistas y carreteras, es lo que Johansen muestra. Él es un estudioso sueco norteamericano con un MBA de la Universidad de Harvard, que escribe el libro basado el efecto Medici, basado en la mezcla, en las intersecciones de las artes, de la cultura y la ciencia en la Florencia de la época de los Medici. Recomiendo de hecho la serie de Netflix Los Medici, porque uno comprende cómo es que puede liderarse una transformación intelectual, social, política y económica de una sociedad. Y él habla, Johansen dice, que las grandes innovaciones de la historia de la humanidad obedecen a intersecciones culturales o a intersecciones de dominio intelectual y práctico. Es decir, el famosísimo ejemplo de Charles Darwin catalogando las especies de aves, siendo un geólogo, no teniendo ninguna preparación en el ámbito de ornitología, y llega, regresa y le entrega sus registros a un ornitólogo súper reconocido, y el ornitólogo critica el trabajo de Darwin, pero finalmente, pasados los años, lo reconoce como la gran contribución para la catalogación de especies de aves. Hablamos de una intersección de culturas con la comida fusion. Hablamos de la intersección de la parte aeroespacial con lo que es una línea de ingeniería y una línea de arquitectura y una línea de procesos de comprensión biológica. Cómo desde la biología comprendemos mejor las organizaciones humanas. Y entonces empezamos a ver cómo incluso el trabajo de Maturana en biología empezó a permearse a las organizaciones. Y paramos de contar la cantidad de intersecciones de culturas, de ocupaciones y de miradas. Entonces, esa es la intersección donde encontramos la innovación. Es en la intersección donde podamos encontrar soluciones también. Y nosotros deliberadamente, Ariana, tú y yo, hemos hablado de la intersección del agilismo y la gestión humana como un espacio para encontrar soluciones novedosas. Yo creo que hay un gran llamado en esto, un gran llamado a crear nuestras nuevas avenidas y nuestros nuevos encuentros con otras personas con humildad. Lo vemos en nuestra función de gestión humana, como la persona que estudió legislación laboral y que viene del derecho se siente en un silo y no se conecta con aprendizaje, no se conecta con compensación. Cuando el real líder de gestión humana es un líder que abre las intersecciones, las estimula y se sale de la gestión humana para lo financiero, para lo operativo, para lo de mercadeo. Yo me he metido más, gracias a esta experiencia con Home Depot, en el mercadeo digital,
como una fascinación y en el mercado de consumo masivo para comprender, como decía Judith, la alta complejidad. Y esa es la invitación del agilismo también, a tener esa curiosidad y esa capacidad de asombro que mencionabas. Muy bien. ¿Podrías darnos un ejemplo cortito antes de empezar a pasar al rol del líder de gestión humana y de las áreas de gestión humana en todo esto? Sí, estoy muy agradecido a dos espacios. Uno fue el espacio de Home Depot y otro fue el espacio de una empresa de manufactura venezolana que tuvo la oportunidad de traerme acá y de llevarme a trabajar a Malasia, en las cuales nosotros utilizábamos el agilismo y todo lo que era pensamiento de diseño, Kanban y Scrum como nuestra manera natural de gestionar. Los dos equipos que he liderado en gestión humana en los pasados 7 años han utilizado el agilismo, el Scrum, el pensamiento de diseño para todo. La última transformación en la división en la que estuve, estructural y de proceso de desarrollo organizacional, la hicimos con todo el equipo líder, con el CEO y toda la unidad, levantando la voz del asociado, levantando la voz del cliente, utilizando Scrum, haciendo sprints y utilizando Kanban con todo visual durante todo y alrededor de toda la organización. Eso es un ejemplo puntual de cómo podemos nosotros como líderes de gestión humana utilizar tanto el mindset como los marcos de referencia y las herramientas del agilismo en nuestro trabajo como directivos de gestión. Ahora, háblanos tú, por favor, Arianna, de ese rol en el cual ya yo me metí un poquitito al dar el ejemplo, que tiene el líder de gestión humana para no solamente aprender sobre agilismo, sino de ponerlo en práctica, usarlo y mostrar su valor para que los líderes de las organizaciones en las que presta servicio, sea como consultor o como ejecutivo o como coach o como historiador o antropólogo de la organización, pueda realmente usarse para beneficio de la organización y del impacto social que formula. Interesante tu pregunta. Mira, van a ser como 10 años cuando yo en una de las revistas uno de los números de la revista de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, yo decía que recursos humanos, por lo menos como lo entendíamos, tendía a desaparecer. Y miren que en ese momento no había leído nada de Organización Steel, ni de la Organización Exponencial, de la cual mi amigo Paul Rosillón, que también fue presidente de la asociación, es experto. ¿Okay? Y una de las cosas que yo creo ahorita que es clave es empezar a mirar cómo hacer esas intersecciones y cómo rediseñar el rol de las áreas de gestión de personas. Vuelvo a lo que tú traías antes. El área de gestión de personas ya no se puede ocupar de las situaciones o problemas obvios o problemas simples porque eso se automatiza. De los complicados se tercerizan. ¿De qué es de lo que se puede hacer cargo definitivamente las áreas de gestión humana? Es de la complejidad. Porque imagínense una organización que empiece a pasar a un mundo de agilidad. Equipos autónomos, autodirigidos, multifuncionales, donde tú tienes gente que un equipo es Scrum Master, que es una suerte de líder facilitador, pero que a su vez es miembro de otra célula. ¿Cómo le haces tú la evaluación de desempeño? ¿Cómo haces el plan de desarrollo? ¿Cuáles son? Entonces hay una cantidad de cosas donde tú dices, wow, pareciera entonces que el rol de las áreas de gestión humana se transforma en ser un gran facilitador de la transformación cultural, una suerte de megacoach dentro de las organizaciones. Cada vez más a mí me sorprende porque cuando yo estaba al frente del área de gestión humana y de la Universidad Corporativa en SIGO, nosotros contratábamos coaches externos e internamente teníamos una gran planta. Hoy en día, o sea, una gran plantilla de personas. Hoy en día las organizaciones tienden cada vez más a automatizar, tercerizar, tener menos personas de planta y están contratando cada vez más coaches internos, que son una suerte de mentores y acompañantes en los procesos de transformación, de ir empoderando a los líderes. En ese sentido, incluso a mí me encantaría
pues compartir dos cositas y con esto ya empezamos a cerrar, y tiene que ver con una distinción que es agilismo para gestión de personas y gestión de personas para la agilidad. Y voy a hablar primero de la agilidad para la gestión de personas. Es aprender a caminar aquello que predicamos. Entonces, en ese sentido, no voy a poner más ejemplos que lo que ya tú trajiste, cómo las áreas de gestión de personas empiezan a incorporar no solamente el mindset, sino también los frameworks, porque como decía mi abuelita, el hábito no hace el monje, pero ayuda, ¿ok? Y es cómo nosotros empezar a trabajar en equipos colaborativos, equipos de proyectos muy cercanos en colaboración con el cliente, cómo empezamos a meter pensamiento de diseño o design thinking, como ha sido más popular, cómo empezamos a trabajar con algunas prácticas, con algunas instancias, con algunos de los rituales de Scrum, cómo empezamos a tener un pensamiento visual. Y no solamente porque esté de moda tener ese montón de papelitos pegados. Uno dice, bueno, pero Kanban significa literalmente en japonés letrero grande. ¿Qué pasa cuando tengo un letrero grande enfrente mío? Me permite mirar la totalidad. Y una de las cosas que se requiere en las áreas de gestión de personas es empezar a mirar la totalidad. Mirar más sistema, menos persona, más sistema, menos silo, más sistema, menos departamento, menos áreas, ¿no? Entonces yo creo que una de las primeras cosas es cómo incorporamos la manera de pensar y de operar de la agilidad dentro de los propios procesos de gestión humana, cómo empezamos a traer talento de una manera distinta. Tenemos que pensar, ¿cómo vamos a seguir evaluando, personal cada 6 meses cuando los sprints duran desde 1 semana a 4 semanas? ¿Cómo se hace la evaluación de desempeño en ese caso? Entonces, hay una cantidad de cosas que hay que empezar a incorporar en lo que son los propios procesos y prácticas de las áreas de gestión humana. Pero cuando hablamos de gestión humana para la agilidad, aquí es quizá el rol más lindo y tiene que ver cómo gestión humana se convierte en una oferta relevante que aporte valor a la organización, generando las condiciones para que esta transformación cultural se dé. Eso es algo que nosotros en gestión de personas sabemos hacer, poder identificar cuál es el valor que yo quiero potenciar. Muy bien, la colaboración, ok, ¿qué prácticas? Hacer un prototipo. Ah, pero ¿cuál es el valor que compite? Porque tampoco hay que echárselas aquí de inocente. Estos son juegos de poder en las organizaciones. Los que hemos estado en un comité directivo lo sabemos. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es el valor que compite? Ah, el control. Muy bien. ¿Cuál es la necesidad que está detrás de este control? ¿Cómo yo potencio este valor haciéndome cargo de la necesidad de control de los dueños de la empresa? Pues los que hayamos trabajado en empresas familiares que lo sabemos. Entonces, tiene que ver con esa sutileza, ¿ok? De ir tejiendo redes invisibles de generaciones de transformación que sabemos hacer las personas del área de gestión humana, lo que tenemos que poner al servicio en este momento, que lo estamos poniendo por el punto de las organizaciones, pero yo creo que tiene que ver mucho con lo que se requiere en el mundo y bueno, y con lo que se requiere también en Venezuela, ¿no? Empezar a tejer maneras de pensar, de operar y culturas diferentes. Y pues así como hay un manifiesto Agile que salió en el año 2001, que es el manifiesto, el famoso manifiesto Agile del que se desprende todo esto, que tiene 4 postulados, hace un par de años un grupo, unos 2, 3 años, se reunió pues en uno de los congresos mundiales de recursos humanos y se habló de un manifiesto ágil para las áreas de gestión humana, que básicamente tiene, en este caso dice 5 postulados, que dice privilegiar las redes de colaboración por sobre las estructuras jerárquicas. No solamente para el resto de la organización, también para nuestra área de gestión de personas. La transparencia por el secretismo. Señores, cuento la nómina confidencial, que uno cree que no la sabe nadie, la sabe todo el mundo. ¿Okay? Transparencia sobre secretismo, reglas claras, adaptabilidad sobre prescripción, ninguna política fija, cosas que no se cambian, irnos adaptando permanentemente, inspirar y atraer por sobregestionar y retener, y finalmente motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas, que es básicamente lo que tiene que ver con ambición sobre obligación u obediencia, como le diría Humberto Maturana. Entonces, esos son algunos de los aportes que yo creo que
puede hacerle la agilidad al mundo de la gestión de personas, pero asimismo creo que hay un background y un conocimiento de los dolores del alma humana y del operar de los sistemas que sabemos las personas de gestión humana y que es el momento de poner al servicio de organizaciones mucho más conscientes, mucho más humanas. Y yo estoy convencida, y con esto ya te voy a dar la palabra para cerrar, que la gran transformación del mundo viene desde el mundo privado. Más allá que me encanta la política y estudié ciencias políticas porque quería ser presidente, pero más allá de eso, yo creo que la gran transformación del mundo puede venir desde las organizaciones y empezar a cultivar esos conceptos de ciudadanía corporativa. Cómo empezamos a meter conceptos como sociocracia, que va muy de la mano de la manera de operar de la agilidad dentro de las organizaciones y de esa manera empezar a irradiar hacia un mundo mejor. Y ya para cerrar, y yo soy enemiga de las recetas, como lo sabes, ¿okay? A mí que me encanta cocinar, conocí al ojo por ciento. Sin embargo, he aprendido que a veces uno tiene que tener algunos principios, algunas cositas así como claves. Sin querer dar alguna receta, ¿tú crees que nosotros podríamos atrevernos a sugerirles un par de cosas a los líderes de gestión humana que nos están acompañando aquí esta tarde? Yo creo que con mucho respeto y valoración de la extraordinaria labor que cada uno de los que nos está visitando en este espacio virtual, que son líderes, que son gestores de gente, sea desde el punto de vista interno de la organización o como colaboradores y asesores externos o tercerizadores de algún servicio. Yo creo que la invitación que respetuosamente podemos hacer, Ariana, es rescatar tres cosas que son muy elementales y muy humanas y que vuelven a eso del mindset, a la raíz de la mata de mango, que tiene que ver con lo esencial del ser humano. En lo esencial del ser humano está con lo que tú decías, es la capacidad de asombro. Y esa capacidad de asombro va de la mano con la curiosidad, con la indagación apreciativa, con el preguntar para aprender. Entonces se conecta con eso que tú dijiste, que es la humildad, pero en la invitación a todos nosotros, la uno con la humildad para aprender. Es esa conciencia de que no podemos actuar como sabelotodos y que la arrogancia es la enemiga de la sabiduría y es el primer paso hacia la ignorancia. Entonces, el ser humilde para aprender es la segunda invitación. Y la tercera invitación que hago es que la humildad, la curiosidad y el asombro no bastan, son estériles si no hay un coraje, una valentía para cambiar, para aplicar lo que uno aprende, lo que uno lee, lo que uno escucha. Entonces la invitación es para que a partir de el cierre de esta conversación comencemos a aplicar una cosa, comencemos a agilizar algo y empecemos por nosotros mismos. ¿Cuán ágil soy yo? Esas son las tres invitaciones: la curiosidad y el asombro, la humildad para aprender y el coraje para actuar y cambiar. Bueno, con esto nosotros cerramos y queremos darte las gracias nuevamente, Judith, Emilce, todo el equipo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, y nosotros estamos disponibles para nada, para escuchar sus preguntas, cualquier cosa que nos quieran traer. Tenemos tiempo acá para quienes se quieran quedar y conversar un rato con nosotros. Nada, aquí estamos disponibles, también les vamos a pasar nuestros contactos, súper dispuestos a compartir cualquier cosa que hayamos hecho. En los próximos días se van a publicar un par de artículos nuestros en revistas, uno sobre innovación y agilidad, Fernando también tiene uno sobre innovación y pensamiento de diseño. Estamos escribiendo algo a cuatro manos sobre agilidad y gestión de personas. Y nada, queremos compartir porque creemos que esta es la era, como dicen, ya no más de copyright, sino del copyleft. Y nada, estamos totalmente disponibles para seguir co-construyendo este camino de aprendizaje, ¿no? Porque creo que la vida nos está llamando a volver a las comunidades de aprendizaje,
y de muchas otras cosas más. Entonces, nada, quedamos abiertos. ¿Cómo hacemos, Emilce, Judy? ¿Cómo se hace esta parte? La gente abre sus micrófonos, preguntan por el chat, hay un moderador. ¿Cómo hacemos? Hay una pregunta Sí, allí muchísimas gracias. con los artículos y Emilce y Judith van a estar enviando una vez que el artículo esté listo. Los primeros en recibirlos van a ser ustedes, va a enviárselos por la red y luego Emilce y Judith les informarán dónde estaremos publicando. Ya tenemos invitaciones de 2 revistas y vamos a irles informando a través de Judith y Emilce. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que superaron nuestras expectativas como siempre. Gracias. Bueno, ahorita pasamos a las preguntas. Le doy la palabra a Emilce para que coordine todo esto. Un beso y muchísimas gracias a todos. Beso, mi Judy. Sí. Gracias. Gracias por la invitación y el honor. No, a ustedes. No, bueno, por aquí, bueno, yo les voy leyendo las preguntas. Por aquí preguntan, bueno, además de flores, excelente, gracias por el espacio, excelente dupla, muy bueno conversatorio. Gracias. ¿Cómo nos enteramos en cuáles revistas publicarán? Bueno, ya Fernando dijo que nos lo iba a enviar y nosotros estaremos compartiendo lo que ustedes escriban. ¿Se puede confundir el agilismo con ligereza? Se complementan, son 2 cosas distintas, diría yo. Si nosotros estamos ligeros de equipaje, es mucho más fácil ser ágil. Ahora, yo creo que la agilidad tiene que ver sí con la ligereza, pero también con la conciencia, o como dicen mis amigos el mindfulness, con la atención plena, con el poder estar aquí y ahora, y aunque sean fracciones de segundo, poder conectar con cuál es la acción correcta en el momento preciso. Y mucho más fácil si estoy ligero, pues si estoy pesado, me cuesta más moverme. Uh-huh. Ok. Fernando, te manda saludos Hugo. Un abrazo de mi parte, recordando los tiempos que compartimos profesionalmente. Compañero de Junta Directiva de ABGH. Un gran abrazo, Huguito. Bueno, excelente. Gracias a Fernando y Ariana. Nombre de la serie de Netflix, Fernando, que mencionaste. Los Medici, de Medici. Medici, querido, Medici, como diría mi mamá que es italiana, Medici. Es extraordinario. Muchas gracias por compartir la experiencia, excelente conversatorio. Ya va, que me perdí aquí de las preguntas. Me gustaría escuchar estrategias para determinar los valores a potenciar y los valores que compiten. Muy bien. Algunas de las estrategias existen N cantidad de encuestas o estudios de cultura de la organización. Y yo creo que eso sí es una invitación. Cualquier transformación cultural tiene que partir desde la compasión. A veces nosotros llegamos a las organizaciones y queremos cambiarlo todo. Bueno, de hoy para mañana todo el mundo es ágil y el que no se monte en el tren se va. No, y yo creo que es importante entrar desde ese sentido de compasión, de gratitud histórica y de aprecio a lo que hay. Y cuando yo miro una organización es poder mirar, bueno, cuáles son los valores que subyacen en el día a día de esta organización. Como les decía, hay miles de encuestas y de estudios para determinar cultura. Si no tienen recursos, yo les recomiendo la que a mí más me funciona. Te agarra a la gente y le dice, bueno, si tu mejor amigo entrara a trabajar mañana en esta empresa, ¿qué le recomendarías para que le fuera bien? Y lo que normalmente le contestan las personas, le empiezan a revelar cómo es la cultura de su organización. Y ahí uno puede seleccionar cuál sería el valor más importante que si nosotros movemos o incorporamos acá, puede mover el resto. Puede tratarse de la colaboración, puede tratarse de poner el error como el centro, ¿okay? Si es una organización que no se permite que la gente tapa los errores, quizá empezar a introducir el error, la humildad,
como hablaba antes Fernando, puede ser un valor. El error como oportunidad de aprendizaje. ¿Contra qué valor compite? Poder identificar muy bien. Es que en esta organización una de las cosas que se valora es la impecabilidad. Muy bien. ¿Cómo hacemos para permitir espacios de error sin afectar espacios? Hagan prototipos, hagan pruebas pilotos, vayan introduciendo nuevas prácticas, celebren, digamos, las victorias. Bueno, puntos claves de Kotter con gestión de cambio. Victorias tempranas, celebren, muestren e ir haciendo cambios poco a poco. ¿Que pueden ser muy rápidos? Sí. Lo que yo sí invito es hacer cambios de manera orgánica, porque incluso cuando nosotros hablamos en todo esto del espíritu de diversidad y de inclusión, no se trata de que ahora vienen nuevas prácticas que echan por tierra todo lo demás. Es valorar que hay un pasado que ha permitido que la organización llegue hasta donde está hoy, qué es lo que queremos conservar de ese pasado, qué es aquello que ya no sirve y queremos dejar de hacer, y cuáles son las nuevas cosas que hay que hacer. Y acompañar a las personas. Yo diría que esas son algunas de las estrategias, por lo menos que a mí me ha funcionado en los últimos años, acompañando algunas organizaciones en procesos de transformación. ¿A cuáles les ha ido muy mal? A las que quieren cambiar de hoy para mañana, se engolosinan, las cosas terminan no saliendo bien, y al tiempo, no, la agilidad no funcionó y no sirvió. Entonces, esa es mi invitación, ¿no? Como decimos nosotros en Venezuela, sin prisa pero sin pausa. Gracias, Ariana. Fernando, creo que esto es contigo. El mensaje acerca de las 3 sugerencias nos lleva tal vez a escenarios cómo anteponer o privilegiar personas e interacciones. Sí, todo proceso de adopción o adaptación de nuevos marcos de pensamiento, modelos de pensamiento o marcos de referencia, de nuevas raíces en ese árbol organizacional, va a exigir un proceso de selección del talento alineado y de invitación a encontrar nuevo talento. Si las directivas, como estoy leyendo también en el chat, lamentablemente o desafortunadamente no son de avanzada, son tradicionales, son verticales, espacios como el agilismo, mindset como el agilismo van a tener gran dificultad de entrada. Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar esa dificultad y privilegiar las relaciones humanas, las relaciones personales y a las personas claves? Sí, solo sí, estas están abiertas a la transformación de la organización y al servicio al cliente para un modelo sustentable de negocio. Yo lo haría, y en la invitación, lo que yo viví en organizaciones muy abiertas y organizaciones muy cerradas, es primero determinando, ¿existe de verdad un compromiso de los dueños de la compañía, de los accionistas mayoritarios o de los directores, los miembros del equipo líder directivo, de la junta directiva o del equipo de liderazgo y gerencia principal, en que se modifique la estructura, se desarrolle el diseño de la organización y se abrace una nueva mentalidad o no? Si es así, el trabajo es bastante sencillo, aun cuando pueda ser en términos de labor intenso o prolongado, es sencillo en lo emocional porque tienes el apoyo. Si no lo tienes, como estoy leyendo en el chat, empieza por tu unidad. Donde tú tienes posibilidad de transformación es en tu unidad. Entonces yo no puedo pedirle a mi jefe que con mis pares utilice la mentalidad de agilismo, pero puedo utilizarla en mi equipo. Y entonces, partiendo de mi casa, partiendo de la maleta de mi carro, partiendo de mi closet y partiendo de mi espacio en mi hogar y con mi familia, con mi esposo, esposa, persona significativa o valiosa para mí y mis hijos, si tengo la fortuna, bueno, yo empiezo allí.
Entonces empiezo en mi departamento. En una organización en la cual era muy cerrada y muy tradicional, en la cual tuve la oportunidad de trabajar, empecé con transformación interna. Y a partir de lo interno, en mi departamento, en mi unidad, mostramos resultados y mis pares empezaron a pedir que los ayudara a lograr lo mismo. Empezaron a usar Scrum, empezaron a usar Kanban, empezaron a moverse hacia el pensamiento de diseño en su marco estratégico y en su gestión de gente. Entonces, mi sugerencia, empezar desde adentro. Si cuentas con líderes flexibles, dale muchas gracias, préndeles una velita todos los días porque es una fortuna. Sí. Mira qué interesante, porque lo que está trayendo Fernando, y quiero irlo viendo, a mí me encanta también porque si uno hurga un poquito más allá de esa capa visible del agilismo y entra en profundidades, aquí hay muchos principios de lo que son las sabidurías estoicas, budista, de lo que tiene que ver con corrientes espirituales. Lo que nos está diciendo Fernando es, como decía Gandhi, ser el cambio que queremos ver en el mundo. El cambio empieza por mí. Ser una fuente que ilumina alrededor. Cuando él dice, bueno, si no tienes el jefe o la persona flexible, igual puedes hacer algo aquí, de alguna manera tiene que ver con lo que llamaban los estoicos el amor fati, que es amar la circunstancia y cómo trabajar incluso en las peores circunstancias. Cuando hablamos de integrar las culturas, estamos hablando de lo que se llama en el mundo del budismo el principio de la dualidad trascendida, que no es uno en vez de otro, sino mirar como las dos caras de una misma moneda. Una de las cosas que a mí me tiene profundamente entusiasmada con esto del agilismo es que sin decir que esto es la panacea y que es la tapa del frasco, es que pudiera ser una manera de pensar y de trabajar que pudiera llevarnos o enrumbarnos un camino de organizaciones mucho más humanas. Definitivamente necesitamos un paradigma distinto, una manera de trabajar distinta. El yes you can de los últimos 50, 60 años, sobre todo del management más occidental y más gringo, funcionó para el mundo que teníamos hasta ahora y hay que darle las gracias, ¿ok? Así como el señor que ustedes saben, gracias por su servicio, pero ahora necesitamos otra cosa, ¿no? Y entonces es cómo agarrar lo mejor que nos dejó ese mundo y ahora volver a lo básico, que es volver, pero no es volver echando para atrás, es un volver desde la evolución a comunidades virtuosas donde seamos capaces de generar inteligencia colectiva. Sin duda. Sin duda.